También había asegurado un nuevo lugar y firmado el contrato de arrendamiento mientras planeaba mi viaje, queriendo un nuevo comienzo. Decidí no quedarme con los muebles que compartíamos, se sentía incómodo, así que planeé amueblar mi nuevo apartamento desde cero. Solo empaqué mis herramientas de trabajo y mis prendas favoritas, con la intención de que todo lo demás se entregara más tarde. El personal de la embajada concluyó su asistencia y terminamos nuestra conversación. Parece que eventualmente, mi ex-suegra y mi ex-suegro lograron arreglar para que Frank y ella regresaran a los Estados. Cuando Frank finalmente se puso en contacto conmigo, furioso, me acusó de dejarlo y divorciarme de él sin aviso, de abandonarlo. Respondí con calma, recordándole que solo estaba siguiendo la directiva de su madre de irme. Si tenía alguna queja, debería discutirla con ella, y no olvidar el vuelo en clase ejecutiva que había arreglado para su regreso. Fue mi gesto de despedida, un regalo final. Le recordé a Frank que él fue quien primero mencionó la idea del divorcio. Yo simplemente completé los documentos que él había preparado, cumpliendo con lo que parecía querer. ¿Crees que hacer excusas cambiará algo? ¿Cuánto más quieres avergonzarme?, preguntó, a lo que respondí, ¿avergonzado? Si buscas vergüenza, tengo una historia aún más jugosa. ¿Sabías que eres bastante conocido en un club de striptease local? Has estado derrochando en una bailarina favorita en lugar de contribuir a los gastos del hogar, y cuando sus demandas se volvieron demasiado altas, terminaste endeudado. Descubrí una carta de cobranza dirigida a Frank en nuestra casa y contraté una agencia de investigación para indagar sobre el asunto. Resultó que, a pesar de sus gastos extravagantes, su obsesión llevó a la bailarina a alejarlo. Ella esperaba que al aumentar sus demandas de dinero y regalos, él se desanimara de regresar. Solo puedo imaginar lo humillante que debió ser para Frank descubrir que ella quería que se mantuviera alejado. Si causan más problemas o me contactas nuevamente, no tendré más remedio que informar a tu empresa sobre tus travesuras. Ser rechazado por la bailarina que admiras sería sin duda un golpe para tu ego, advertí. Ante esto, Frank, que había sido agresivo hasta ese momento, simplemente respondió en un tono apagado, «Está bien», y colgó. Unos días después, mi ex-suegro se puso en contacto conmigo. Me reveló que había divorciado a mi ex-suegra. Me pareció extraño que me contactara, ya que ya no éramos familia, pero se sintió obligado a compartir sus descubrimientos sobre su verdadero carácter. Se había vuelto sospechoso de sus hábitos de gasto y descubrió que había agotado sus ahorros de jubilación en tratamientos de belleza y procedimientos estéticos. No estaba al tanto de estos detalles, ya que no conocía bien esas cosas. Cuando buscó la perspectiva de una mujer, no pude ofrecer mucha información, ya que tampoco había notado cambios. Quizás la infrecuencia de nuestras reuniones hacía que sus transformaciones fueran menos notables para mí. A pesar de su derroche, no había observado cambios visibles en mi ex-suegra. Incluso le pregunté a mi ex-suegro si estaba seguro de que el dinero se estaba utilizando para tratamientos de belleza. Ella ha gastado mucho, pero no veo cambios visibles. Quizás sean menores, solo perceptibles para ella, reflexioné. Parecía un desperdicio frívolo de dinero sin nada que mostrar a cambio. Naturalmente, mi ex-suegra recurrió a su hijo, Frank, en busca de apoyo. Sin embargo, desde nuestro divorcio, la situación financiera de Frank ha empeorado significativamente. Ahora está abrumado con deudas e incluso perdió su apartamento debido al alquiler impago. Él y su madre ahora viven en un apartamento en mal estado. A pesar de estas circunstancias difíciles, su madre se niega a trabajar y continúa gastando en tratamientos de belleza. Frank se encuentra lidiando con sus deudas mientras cubre los gastos de vida de ambos y trabaja incansablemente. Parece que, a pesar de sus condiciones de vida en declive, mantener las apariencias sigue siendo su prioridad. Por lo que he oído, la calidad de los tratamientos de belleza en los que continúa indulgendo ha empeorado. Irónicamente, ahora parece mucho mayor. En cuanto a mí, disfruto la paz y la libertad que provienen de concentrarme en mi trabajo sin la supervisión de nadie más. Es un recordatorio refrescante de la importancia de vivir dentro de los propios medios. Su desorganización y falta de aprecio fueron tanto frustrantes como embarazosas. Incluso me acusaron de planear disfrutar del vuelo sola, a pesar de que pasaron todo el tiempo molestando a las azafatas con solicitudes repetidas. Al llegar a nuestro destino, esperaba algo de alivio en el hotel después del tormento de la inmigración, pero mi esposo de repente cayó enfermo, alegando que necesitaba urgentemente el baño y dejándome con sus pertenencias. Fue desconcertante, dado que habíamos compartido la misma comida. Tal vez era un poco de karma por su comportamiento anterior en el vuelo, donde había estado coqueteando con una azafata. Para empeorar las cosas, mientras malabareaba nuestro equipaje y su repentina salida al baño, mi suegra comenzó a regañarme. Me acusó de ser una nuera desconsiderada.
afirmando que el viaje estaba destinado a ser una escapada especial solo para ella y su hijo, insinuando que yo solo estaba acompañando por un paseo gratuito. Incluso menospreció mis esfuerzos, sugiriendo que realmente no había contribuido económicamente. Sus palabras dolieron, especialmente considerando el esfuerzo extenso que había puesto en hacer el viaje fluido para ambos. Fue bastante audaz de parte de mi suegra insinuar que no podría disfrutar del viaje ya que no había estado involucrada en su planificación. A lo que ella respondió que no estaba segura de poder disfrutar con mi presencia. Está bien, entonces, me iré, concluyó. Con eso, le devolví la maleta de mi esposo. Mantuve mi bolsa más pequeña y me alejé sin mirar atrás. Su expresión de sorpresa fue casi cómica. Después de todo, ella acababa de decirme que me fuera. Luché por contener la risa. En cuanto a mi esposo, estaba yendo frecuentemente al baño, así que nuestros caminos no se cruzaron mucho, lo cual fue afortunado. Ya había conseguido un boleto de regreso a Estados Unidos, anticipando la posibilidad de necesitar regresar sola. Aunque no me habría importado ser guía si estuviéramos en buenos términos, el estrés y la falta de aprecio hicieron que esa tarea fuera indeseable. Mientras me iba, no podía evitar preguntarme cómo se las arreglarían sin mí. Ellos hablaban solo inglés, y aunque hay aplicaciones de traducción disponibles, dudaba que mi esposo, quien disfruta presumir de su autosuficiencia, recurriría a usar una. Después de unas sencillas excursiones, llegué a un hotel de lujo en Montreal, donde se alojaban mis padres. Frank siempre había enfatizado la importancia de respetar a mis padres, así que decidí consentirlos con unas vacaciones lujosas, un marcado contraste con el viaje que acababa de abandonar. Se sorprendieron gratamente al verme llegar antes de lo esperado. Al escuchar lo que había pasado, estaban incrédulos ante la situación en la que me había encontrado. Mientras tanto, mi teléfono estaba inundado de llamadas y mensajes de Frank, pero elegí ignorarlos. Apagué mi teléfono y disfruté del tiempo con mis padres. Nuestra celebración fue pacífica y alegre, libre del caos que había dejado atrás. Después de regresar a casa de este tiempo familiar tan necesario, recibí una llamada de la embajada. Resulta que después de que Frank regresó del baño y no pudo encontrarme, se enfureció. Al no poder contactarme, no tuvo más opción que dirigirse al hotel por sí mismo, probablemente aún confundido y enojado por mi repentina partida. Frank se encontró completamente perdido después de que me fui. Ni siquiera sabía dónde estaba el hotel. En su confusión, un local aparentemente servicial que hablaba un inglés limitado se ofreció a guiarlo a él y a mi suegra a su destino. Desafortunadamente, su confianza fue mal colocada, ya que en su lugar fueron robados de su dinero, pasaportes y objetos de valor. Cuando la policía finalmente encontró a Frank desorientado en la calle, lo llevaron a la embajada para recibir ayuda. Allí lograron contactarme, pidiéndome que fuera a recogerlo. Frank estaba en un aprieto sin acceso a dinero, ya que su billetera con sus tarjetas bancarias había sido robada. Sin embargo, no podía entender por qué yo, prácticamente una extraña ahora, debería ser la que lo rescatara. Le informé que ya había tramitado el divorcio usando los papeles que una vez me arrojó. Inicialmente, no había seguido adelante con el divorcio, pensando que sería demasiado engorroso, pero para entonces, había llegado a mi límite. Ya había llenado los papeles de divorcio al regresar a los Estados, y para mi sorpresa, el proceso se llevó a cabo sin problemas. Megan sigue siendo desconsiderada e inútil como siempre. Mi hijo y yo estábamos muy emocionados por esta salida, y como tú no participaste en la planificación, no eres bienvenida aquí. Comienza mi suegra su ataque en el momento en que mi esposo deja la mesa. Estábamos de vacaciones en el extranjero que mi esposo me había pedido organizar, y dado su actitud, pensé que lo mejor era regresar a casa. Lo que discuten después de mi partida no es de mi incumbencia. Soy Megan, una mujer casada que trabaja en una empresa que me permite trabajar principalmente desde casa, lo que significa que paso mucho tiempo en nuestra casa. Mi esposo, Frank, ama impresionar a los demás y actúa con superioridad. Le gusta gastar en exceso, pero nunca contribuye a los gastos del hogar. Este defecto no se reveló durante nuestra fase de noviazgo, pero se volvió dolorosamente claro una vez que nos mudamos juntos. Su madre es su mayor admiradora, siempre elogiándolo, aunque sabía que adoraría a su hijo, como muchas madres hacen. Su rigidez y desdén por otras opiniones, incluida la de su esposo, son evidentes. Convencida de que su hijo no puede hacer nada mal, rápidamente tomó aversión hacia mí, haciendo comentarios sarcásticos durante nuestras interacciones. Su principal queja parece girar en torno a mi independencia financiera, ya que dependo únicamente de mis ingresos. Me presiona con frecuencia, diciendo, aún eres joven, deberías trabajar fuera. Incluso cuando le explico que trabajo desde casa, trivializa mi trabajo,
asumiendo que solo estoy jugando o descuidando las labores del hogar. Frank es consciente de mis compromisos laborales reales, pero su madre sigue viéndome como una esposa negligente. A pesar de sus constantes críticas y conceptos erróneos sobre mi trabajo desde casa, Frank nunca la ha corregido. Cuando ella lo menciona en su presencia, él simplemente lo ignora. Le he pedido varias veces que aclare la situación con ella, pero prefiere que lo manejemos nosotros mismos, dejándome lidiar con eso sola. Incluso me ha dicho directamente que no quiere involucrarse en nuestras disputas. Una vez, cuando insistí en su apoyo, me arrojó papeles de divorcio. Ser desestimada de esa manera fue doloroso y me hizo contemplar el divorcio. Sin embargo, considerando lo desafiante que ha sido el matrimonio, la idea de atravesar un divorcio me parecía aún más abrumadora. Se ha vuelto claro que Frank prioriza constantemente a su madre sobre nuestra relación, lo cual es increíblemente frustrante. Sé que necesito encontrar una manera de manejar sus expectativas y comentarios sin escalar más las cosas. No he aceptado un divorcio, no porque mis sentimientos por él no hayan cambiado, sino porque quedarme parecía más práctico. Él cree que todavía estoy profundamente enamorada de él, lo que alimenta su arrogancia, un rasgo que es entrañable en los niños pero desagradable en los adultos. Con el tiempo, he aprendido a ignorar su vanidad y pasar por alto sus acciones. Otra razón por la que dudé en buscar el divorcio es por nuestra situación de vivienda. Debido al trabajo de Frank, vivimos lejos de mis suegros. Viéndolos solo 1 o 2 veces al año, pensé que podría manejar esta interacción limitada. Además, mi trabajo con clientes internacionales significa que las festividades americanas no impactan significativamente mi horario, lo que me da cierta flexibilidad. En cuanto a Frank, a pesar de tener la oportunidad, rara vez toma descansos largos del trabajo, lo que hace poco común que tengamos tiempo libre prolongado juntos. Esto, combinado con nuestras visitas esporádicas a mis suegros, me llevó a creer que podría manejar la situación a pesar de sus desafíos. Después de su primer día de regreso al trabajo, Frank irrumpió por la puerta emocionado, proponiendo un viaje improvisado al extranjero. Mencionó que sus compañeros de trabajo habían tomado unas vacaciones de 7 días para una escapada internacional, y se sentía excluido. Orgulloso de su repentina inspiración, parecía completamente ajeno a lo poco práctico de todo, dejándome asombrada por su ingenuidad. Aunque no había viajado este año, sugerí un viaje nacional en su lugar, considerando que él nunca había estado en el extranjero y necesitaría un pasaporte. Soy bastante hábil con los idiomas, ya que estudié en el extranjero y he viajado extensamente antes del matrimonio. Además del inglés, hablo español con fluidez y tengo un conocimiento básico de chino. Cuando mi madre se enganchó con los dramas coreanos, incluso aprendí algo de coreano, aunque no tengo confianza en ello. Sin embargo, obtener pasaportes y planear un viaje internacional no es tan simple como Frank imaginaba. Propuse que planeáramos un viaje al extranjero durante una temporada más conveniente, como verano o invierno, pero él fue tajante. Sin experiencia previa, eligió el destino. Tomó tiempo libre sin consultarlo con su trabajo y esperaba que yo me encargara de todos los detalles. Desestimó mis preocupaciones sobre las complejidades del viaje afirmando que el inglés es universal y que no tendríamos problemas por nuestra cuenta. Justo cuando pensé que podríamos manejarlo, soltó otra bomba: quería llevar a su madre con nosotros, esperando que yo me hiciera cargo de todo. Manejar a 2 viajeros inexpertos parecía desalentador, y su comentario casual sobre mostrar respeto por los mayores y ganar puntos como una esposa devota se sintió tanto condescendiente como abrumador. Aunque sentía que esto era más una carga que un favor, me encontré haciendo en silencio las reservas necesarias como él indicó. Mi esposo parecía creer que me estaba haciendo un favor al planear este viaje, lo que hacía difícil argumentar sin parecer ingrata. Así que, como él quería, comencé a organizar nuestros planes de viaje. Creé un plan detallado para manejar todo, desde asegurar los pasaportes para mi suegra y mi esposo hasta arreglar nuestros vuelos y alojamientos. Requirió un esfuerzo significativo, pero cumplí diligentemente con todas las solicitudes de mi esposo y elaboré un itinerario de viaje impecable. El día de nuestra partida, mi suegra, sin saber del esfuerzo que había realizado, esperaba emocionada asientos de lujo, alabando a mi esposo por lo que asumía era su esfuerzo en organizar un viaje tan maravilloso. Mientras tanto, mi esposo parecía deleitarse en llevarse el crédito por todo el proceso de planificación, a pesar de que yo había hecho todo el trabajo. En el aeropuerto, tanto él como su madre estaban completamente desinformados sobre cómo navegar por las terminales, pasando su tiempo vagando independientemente mientras yo manejaba toda la logística. Eran ajenos incluso cuando era hora de abordar, y en la prisa por encontrarlos, el personal del aeropuerto se ofreció a anunciar nuestra puerta de embarque para ayudar.